Y quiero decirles que ese día es un día que nos dejó marcados como comunidad. Eh, Sufrimos una angustia al saber que estaban masacrando nuestra caserío, ¿verdad? Y vinimos nosotros con una compañera acá que se llama Sonia. Siempre nos ha gustado andar juntas mucho. Y cuando oímos lo que aquí estaba pasando arriba, yo vivo bien abajo, pero nos venimos para acá. Pese a que los militares nos querían devolver, nos maltrataron, tanto con palabras como empujones, nos daban culatazos y decían que qué veníamos a hacer, ¿va? Pero nosotros por la gran angustia de que sabíamos que nuestra gente había fracasado acá, veníamos a ver. Quiere decir que yo me sentía impotente, ¿verdad? Porque no podía ayudar en estos casos. La comunidad estaba invadida ya de helicópteros y de las militares también acá en la comunidad. Y sabíamos que había muerto gente aquí arriba porque oíamos los gritos de las mamás, seguían los gritos que pegaban. Y además de ser las mamás, también los heridos que estaban, las mujeres que estaban heridas, los hombres, los niños, ¿no? De decir que lo que yo sufrí ese día fue una angustia que jamás se me va a olvidar, porque es algo que nos deja marcados ya para toda la vida. Saber que está sucediendo algo y que uno no lo puede evitar, porque ¿verdad? ¿Cómo lo podíamos evitar si eran la Fuerza Armada la que estaba encima, ellos armados y nosotros civiles sin nada aquí para poder apoyar a la gente? Pero sin embargo, pudimos hacer lo que pudimos con la gente, venir a apoyar, venir a ayudarles a las mamás, a darles consuelo a las mamás. Eh, y eso, vivimos angustias. Lastimosamente, esto se ha quedado impune. No ha habido no han hecho nada pues para ver de que esto se aclarezca, que se diga por quiénes son los que hicieron esto, por qué lo hicieron, dónde están. Nosotros no sabemos, pues incluso el que mandó, el que dio la orden de esto, ni sabemos si está vivo o todavía, qué pasó con él. Nos gustaría que esto que aquí pasó tenga justicia, ¿verdad? Porque si eso queda impune, no sentimos nosotros que esto ha sido, como dicen, no ha tenido una respuesta. Porque ahorita es al contrario, en vez de aclarecer lo que está sucediendo, a los líderes son los que están poniéndoles justicia. Tenemos un ejemplo de lo que está sucediendo en Santa Marta, ¿verdad? Entonces, no quisiéramos que eso sucediera acá en nuestra comunidad también.